Ahí va. Bueno, gente, vamos a ver el tema que toca para hoy, que es regresión lineal y correlación, que es un tema que va a estar complicado, porque ahora que me acuerdo, ustedes en matemática no ven funciones lineales ahora. Si no me equivoco, ustedes me corregirán si estoy equivocado. No, no vimos. No, creo que vieron solo conversiones de bases y esas cosas, ¿no? Sí, en el nuevo plan no hay, Sí, no hay nada, nada de funciones. Es conversión de base de datos, claro. perdón, De base de datos, sí, conversiones de sí, bases de numéricas. ahí está, base numérica, perdón, estoy distraído, perdón. Está bien, no pasa nada. Sé que están cursando bases de datos también y es una linda materia, bases de datos. Regresión lineal. Tengo acá mi No, machetito para no olvidarme. Sí, sí. Video de funciones no tenés, ¿no? Para subir de otras comisiones que hayas no, dado. no ¿No? porque no veíamos, como lo veían en matemática, solo Gas. veíamos... Bueno, podemos hacer un repasito ahora. ¿Se acuerdan que era una función lineal? ¿Qué es una función lineal? ¿O qué es una función primero? ¿Qué es una función? Estamos complicados, no se acuerdan o no saben lo que es una función. Funciona, Yo bueno, lo sé, sé más. claro, es en programación, una función es algo que resuelve. Con su Sí, programa. Es un programa, parámetro claro. por Con su valor de programa. referencia. En este caso, Una bueno, relación entre dos números podría ser. no entre dos números, sino dos variables. Teníamos dos o más en realidad, pero nosotros trabajamos normalmente con funciones con una sola incógnita para hacerlo más sencillo. Entonces, por ejemplo, una función lineal, en nuestro caso, sería de la forma. Yo sé que la deben haber visto con otra forma, pero yo se los voy a poner con esta porque van a ver que en la calculadora nos va a ser más fácil si lo ponemos b por x más a. Normalmente se le suele decir en matemática a por x más b, pero la calculadora cuando lo calculemos nos va a dar b como la pendiente y a como ¿qué es esto de acá? ¿Saben lo que es ese término de ahí? ¿O cómo se le El llama? término independiente. Ordenada al origen. Término independiente o ordenada al origen. Los dos son perfectas formas de describirlo. ¿Por qué se le llama término independiente? Porque no depende de la variable, que en este caso, ¿cuál es la variable de mi función? X. X. X es lo que se denomina variable independiente porque no depende de nadie. Y después tenemos la variable dependiente que es y. En este caso, el valor de y va a depender de qué valor tome x. Por eso a x se la denomina en este caso variable independiente, no depende de nadie, puede tomar el valor que corresponda y va a depender del valor que tome x. ¿Se acuerdan lo que es dominio e imagen? El dominio de una función y la imagen de una función. El dominio era todos los valores que podía tomar X. Exactamente. El dominio es todos los valores que puede tomar mi variable independiente. Mientras que la imagen son los valores que va a tomar mi variable dependiente. La variable independiente en este caso puede tomar todos los valores reales porque es una función lineal. Si fuera una función del tipo 1/x, ¿qué valor no podría tomar x? El cero. El cero, porque no puedo dividir por cero, estaríamos en problema. Entonces serían todos los reales menos el cero, por ejemplo. O si fuera del tipo raíz de x, ¿qué valores no podría tomar x? Los negativos. Los negativos, porque si bien teóricamente existe la raíz de un número negativo, es en el rango de los números imaginarios, que eso es para los de... Se los dejamos a los electricistas que a ellos les gusta trabajar con esos números. Claro, Nahuel, tiende a infinito y a menos infinito, ese es el problema también de 1/x. Porque 1/x, mientras más te acercas al cero desde este lado, se va para arriba. Pero mientras más te acercas al cero desde este lado, se va para abajo. Entonces, 1/x tiende a infinito por un lado y a menos infinito por el otro. Así que queda indefinido. Bueno, sería indefinido igual si tendiera infinito para los dos lados, pero...
No podríamos decir que vale infinito. Bueno, entonces dijimos, la ordenada al origen. ¿Por qué se le llama ordenada al origen? ¿Qué son las ordenadas? ¿J le llaman ustedes al raíz de -1? Yo lo conocía como I, Gabriel. ¿Los electrónicos le dicen J? Sí, habían pica entre los eléctricos y los electrónicos. Capaz que era por eso, no se decidían cómo llamar a la raíz de -1. Bueno, nadie se animó a lo que son las ordenadas. Esto de acá, a este eje, que normalmente le suelen llamar eje Y, es lo que se conoce como el eje de ordenadas. Mientras que este ¿Es de por acá, donde corta la recta? ¿O estoy loco? claro, es el punto donde la recta corta el eje de ordenadas. Y este de acá es el eje de abscisas, el de las X. Entonces, el eje horizontal es el eje de abscisas y el eje vertical es el eje de ordenadas. ¿Por qué se le llama ordenada al origen? ¿Qué es el origen? El 0. Cero. Es el punto acá donde se cortan los dos ejes. Es el 0, 0. Ese es el origen de las coordenadas. El punto 0, 0 es el origen de las coordenadas. Ahora, ordenada al origen quiere decir, me paro en el origen y me fijo dónde mi función corta el eje de las ordenadas. Entonces, en este caso es genérico, pero supónganse que yo tengo una función del estilo -2x más 3 o más 4 para que quede un poquito más lindo. Y el 4 lo vamos a hacer más lindo también. -2x más 4. Y esto va a ser igual, ¿no? Y igual a -2x más 4. Primero, ¿qué pendiente tiene mi recta? -2, pendiente negativa. Es pendiente negativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que la recta es Decreciente. decreciente. ¿Por qué? Porque cuando x incremente su valor, al ser negativo la pendiente, va a ser cada vez más chico el valor de y. Cuando x vale 1, es -2 por 1. El más 4 por r ignorémoslo. Pero es -2 por 1. Cuando x vale 2, es -2 por 2. O sea, es más chico todavía. -4. Cuando x vale 3, es -2 por 3, que es -6. O sea, mientras más grande es x, más chiquito es el valor de y. Y después, este de acá, como bien dicen en el chat, representa en qué punto corta al eje y. Por eso es ordenada al origen. Si este es mi eje de ordenadas y acá está el 4, quiere decir que mi función va a cortar en este punto de acá. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, esto de acá vale 0, entonces y vale 0 más 4. 4. Si esto fuera -4, mi ordenada al origen estaría en -4. Pero en este caso es positivo. Y después dijimos, bueno, que la recta es negativa. Tiene pendiente negativa, así que ya sabemos que si yo agarro la regla, tiene que tener pendiente para allá. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuántos puntos necesito yo para graficar mi recta? 2. 2 puntos. 2 puntos ya alcanzan para graficar una recta. Podríamos hacer una tablita de valores. Yo ya tengo uno de los puntos. ¿Qué punto tengo yo? 4. El Claro punto que 0, 4. cuando x vale 0, y vale 4. O sea, es este punto de acá. Y ahora busco otro valor. Podríamos poner, por ejemplo, cuando x vale 2. ¿Cuánto vale y cuando x vale 2? 0. 0. 0. Porque es -2 por 2 es -4, más 4, 0. Quiere decir que si este fuera el 1, por ejemplo, este sería el 2 y mi recta pasaría por acá. Y ahora todo lo que tengo que hacer es unir esos 2 puntos con la regla. Y acá es donde se va a complicar porque el encodo y su regla es medio difícil, pero bueno, vamos a hacer que salga lo que sale. Entonces acá graficamos esta recta de acá. Obviamente no hace falta que yo me quede ahí porque la recta continúa tanto para un lado como para el otro. Así que esta sería mi recta. ¿Se entendió?
cómo se grafica, qué representa cada cosa. ¿Sí? Sí, sí. Genial. Bueno, como les dije, normalmente en matemáticas se les suele decir que la recta tiene una forma a por x más b. Esto por ahí lo vieron es más común verlo así, pero nosotros lo vamos a trabajar de esta forma porque la calculadora nos da b como pendiente y a como ordenada al origen. Así que esta partecita de acá, por ahora, olvídensela, si es que se la acordaban. Bueno, volviendo a regresión lineal, entonces, ya que hicimos un repasito de funciones lineales, hay distintos tipos de regresiones. Nosotros vamos a trabajar con regresión lineal simple, de hecho, que es cuando relacionamos dos variables, como en este caso, y con x. ¿Por qué? Porque la regresión lineal nos permite relacionar una variable con múltiples variables. O sea, cómo varía una variable dependiendo de los valores que tomen múltiples variables. ¿Se acuerdan que nosotros en estadística descriptiva trabajamos con una sola variable por ahora? Por ejemplo, la clase pasada era x que representaba ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿O La no se muestra. acuerdan? Claro, pero ¿qué era? ¿Qué representaban los valores que tomaba x? Los estudiantes, No los estudiantes, La sino variable, las La variables, muestra de la hermanos, clase. los hermanos de cada estudiante. Cuando yo le los preguntaba a un hermanos de acá. estudiante, claro, yo le Ah, preguntaba, por ejemplo, a Miguel, ¿cuántos hermanos tenés? Miguel me responde dos. Entonces, la variable toma el valor 2 para Miguel. Y después lo que hago es ver cuántas veces me responden cada valor. Acá lo que vamos a hacer es relacionar dos variables. Y vamos a trabajar con, bueno, normalmente vamos a tener una cosa así. Cuando nosotros tengamos nuestras variables, nos van a dar algo de esta forma. No nos va a dar dos puntitos lindos, nos va a dar varios puntitos. Nosotros vamos a tener que nuestras variables toman esto así, así. Acá, por ejemplo, podemos tener la variable y acá la variable x, ¿no? Y pueden tomar valores así. Y de repente nos da esto que se llama una nube de puntos. La regresión lineal lo que busca es qué recta aproxima mejor a esta nube de puntos. Fíjense que no puedo hacer una recta que pase por todos los puntos, pero puedo buscar cuál es la mejor recta que me deja la menor distancia entre los puntos y la recta. Entonces, todos estos puntos tienen una distancia a la recta, ¿no? Y eso lo vamos a hacer utilizando regresión lineal y más precisamente un método que se llama método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados lo que busca es reducir el error, o sea, buscar el error más chiquito. No lo vamos a hacer matemáticamente porque esto es un tema de análisis matemático y conlleva que sepan derivar, cosa de que no vieron ni creo que vayan a ver en la carrera. La regresión lineal sirve para buscar la función, una función lineal de este estilo que tenemos acá, que aproxime toda esta nube de puntos que tenemos acá a una recta. ¿Qué nos va a permitir eso? Que después yo puedo buscar un valor para este x que me va a dar un valor de la otra variable. Supónganse, yo les voy a dar un ejemplo después que sea para una fábrica, depende de la cantidad de horas trabajadas, la cantidad producida. Entonces yo puedo estimar cuánto voy a producir para una determinada cantidad de horas trabajadas, usando la función que me da la regresión lineal. ¿Estamos? Por ahora, no se mareen mucho porque cuando vean el ejemplo les va a quedar un poco más claro. Pero la idea es que sepa que es para eso. La recta de la regresión lineal, se los escribo por acá. Un segundito que busco teclado. O la función resultante al aplicar la regresión lineal nos permite estimar el valor de la variable y
para un determinado valor de la variable X. Ahí está bien. Un valor en realidad no es un valor. Determinar múltiples valores. Yo puedo decir, no sé, cuánto voy a producir si trabajan 40 horas a la semana, cuánto voy a producir si trabajan 45 horas a la semana. Entonces la idea es que nos permite estimar distintos valores de I. No, Tommy, no está del lado negativo. O sea, en realidad de X va a ir tanto para el negativo como para el positivo. Pero la función, al ser menos 2x más 4 te desplaza la función para arriba. El más 4 ese te desplaza la recta hacia arriba. Entonces es con pendiente negativa, pero desplazada 4 para arriba. Pero es tanto para el lado negativo como para el positivo. Las rectas son infinitas. Va para menos infinito de x y para más infinito de x. Y para lo mismo para y. Las rectas pueden tomar todos los valores reales, tanto en el dominio como en la imagen. ¿Con vectores? ¿En qué sentido, Nicolás? Porque puede ser que tenga una relación con vectores, pero ahora no me acuerdo. Pasa que los vectores tienen sentido y, y módulo. No sé si aplicaría tampoco módulo y sentido acá en regresión lineal. Bueno, vamos a hacer un ejemplito para que vean cómo sería. Les voy a poner acá. Eh, Se realiza un estudio de la producción de una fábrica con respecto a la cantidad producida, eh, no, con respecto a la cantidad de horas trabajadas a la semana. No, horas a la semana trabajadas, para que quede un poco más prolijo. Entonces, o de la cantidad producida, vamos a decir, cantidad producida de una fábrica con respecto a la cantidad de horas de la semana trabajada. Horas a la semana trabajada. Listo. Y si tengo todavía la tablita de valores que había armado, me la voy a traer para acá. Tenemos esta tablita. Uy, qué chiquito que se ve. Vamos a borrar esta tablita. Vamos a hacer una nueva tablita. Me traigo esta tablita. Ahora se ve un poquito mejor. Voy a poner por acá. ¿Se ve? Dice que para 48 horas. Esperen, vamos a hacer algo más lindo porque yo sé que soy quisquilloso, pero me gusta más que esté centrado y no que esté todo corrido. Así que lo centramos y lo copiamos de nuevo. No, el ordenado este no corresponde en realidad que esté ordenado. Podrías tenerlo ordenado en realidad. Pero estos son datos que se van tomando. Esto podría ser semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8, semana 9 y semana 10. Son 10 semanas que se toman los datos. Podrías ordenarlo una vez que lo tomaste, pero la idea es contemplarlos como fueron tomados. Entonces, se tomaron estos datos para las distintas semanas,
digo que la primera semana se trabajó 48 horas y se produjo 300 unidades, de lo que sea. La segunda semana se trabajaron 47 horas y se produjeron 290. Después, con 45 horas trabajadas, 250, con 48, 295, con 43, 240. Si hiciéramos el gráfico, podríamos hacerlo acá. Tendríamos que definir primero cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál va a ser la dependiente. Si yo quiero saber cuánto voy a producir para una determinada cantidad de horas, mi variable independiente es la cantidad de horas trabajadas, mientras que la dependiente es lo producido, cuánto voy a producir. Mi producción depende de cuánto haya trabajado. También puede estimarse al revés, igual, ojo, puedo estimar cuánto tengo que trabajar para producir 260 productos. Entonces, depende de lo que me pregunte, lo que me pide el ejercicio, voy a armar una función o voy a armar la otra función. O puedo necesitar armar las dos, si me pide primero cuánto produzco si trabajo 43 horas y cuánto necesito trabajar para producir 270 productos. Nosotros vamos a trabajar por ahora como que la cantidad de horas es nuestra variable independiente, mientras que la producción es nuestra variable dependiente. Entonces, lo primero que voy a querer calcular son los promedios. Esto de acá lo podemos hacer con la calculadora en modo estadístico, como hicimos la clase pasada. Entonces, yo voy a querer calcular el promedio. Mi variable x dijimos que era... ¿Qué cosa? Las horas. Las horas. No, las horas. Las horas. Entonces, esto sería cantidad de horas a la semana. Vamos a definir nuestra variable como cantidad de horas trabajadas, en realidad. ¿Qué horas trabajadas a la semana trabajadas? Y la i va a representar, ahora sí, la cantidad producida. Cantidad. Entonces son dos variables. Bueno, ahora quiero el promedio de x. Quiero el promedio de y. Quedó horrible. Ahí vamos a hacerlo de nuevo. Promedio de y. Quiero el desvío de x. Quiero el desvío de y. La varianza, podríamos calcularlo también. ¿Qué era la varianza? El cuadrado del desvío. Exactamente. La varianza es el desvío al cuadrado. Si yo tengo el desvío, la varianza se puede calcular fácil. Y si tengo la varianza de y, o el desvío de y, puedo Maxi, calcular la varianza de y. Sí. el desvío que es poblacional acá. Es poblacional, sí. Acá Ah, ok. tomamos como que esta es toda la población de mi estudio. ¿Y qué nos quedaría? Nos queda algo que no vieron todavía, que es la covarianza, porque no lo vieron porque no vieron dos variables aleatorias relacionadas. Pero la covarianza se representa como el desvío de x y. Y esto vamos a ver cómo calcularlo, así que no se preocupen. Pero bueno, ¿quién me dice los promedios? ¿Quién se anima a calcular? Va a depender en realidad, Lucas, porque hay ejercicios en los que puede que no te diga muestra exactamente, pero que te dé una idea de que es una muestra. Por ejemplo, yo digo, eh,
Se toma los datos de las notas de 50 alumnos de probabilidad estadística. No te dice que 50 es el total de alumnos de la materia probabilidad estadística. Te dice 50 alumnos de probabilidad y estadística. Entonces, en ese caso es una muestra de los alumnos. En cambio, si te dijera, se toman las notas de los 50 alumnos de probabilidad estadística, ahí sí. Cada símbolo, esto es, X raya es promedio. O sea, X raya e Y raya es promedio. Cuando le pones una rayita arriba, indica que es el promedio. Este de acá es el desvío, es el sigma, que vimos la clase pasada, que es el desvío de nuestra variable. Y este de acá es el sigma de I, que quedó horrible es ahí abajo, pero esto de acá es una I. Le voy a poner de nuevo. Este es el sigma de I. Este de acá es la varianza, que es el desvío al cuadrado. Este, varianza de X y varianza de Y. Y este es la covarianza. Promedio 44,3. Ese me imagino que es el de X, el de cantidad de horas. 44,3. ¿Y el de Y te dio 254,5? Yo voy a confiar en ustedes, gente, ¿eh? Yo confío ciegamente. En los parciales no. En los parciales calculo todo. Pero ahora confío ciegamente. Yo confío en la calculadora, dice Marcos. Yo no confiaría tanto. La mía, no sé cómo, no me da los resultados equivocados de todos los golpes que le pegué, pobrecita. Esto lo pueden hacer, el desvío y el promedio. Vamos a hacerlo, ya que estamos. Tengo las calculadoras acá abiertas. Voy a hacerla con esta que es más sencilla. Dame un segundito. Comparto esto de acá y ahí estaría. Voy a ir al modo estadístico. Voy a ir a 1 menos var. Le voy a activar la frecuencia y voy a poner. Ah, no, en este caso no necesito la frecuencia, así que le voy a desactivar la frecuencia. Vamos de nuevo. Vamos a desactivar la frecuencia. Pero no me da el shift mode. Ahí va. Podría usar la frecuencia igual, pero no me interesa. Hay muy pocos que se repiten. Por ejemplo, el 43 se repite, el 48 se repite, pero y el 47. Los demás son todos sencillitos. Así que vamos a hacer 1 menos var y voy a poner 48, 47, 45, 48, 43, 40, 44, 43, 47 y 38. Esos son todos mis valores de X. Y ahora puedo ir con Shift, voy a bar y veo el promedio me da 44,3 y se vienen confiar ciegamente. Y el desvío nos da, vamos a usar el poblacional, nos da 3,23. Vamos a redondear a dos cifras decimales. Entonces, el desvío de X es 3, no me olvidé, 23. 3,23. Lo muestro con otra cálculo, no tengo ningún problema. Un segundito, saco la otra cálculo, ponemos modo estadístico y lo ponemos. 48, memoria más. Es más, vamos a hacerlo ya que estamos con el de producción. 300, memoria más. 290, memoria más. 250, memoria más. 295, memoria más. 240, memoria más. 200, memoria más. 240, memoria más. 235, memoria más. 300, memoria más. Y 195, memoria más. Están los 10 datos cargados. Ahora lo que voy a hacer es Shift S bar y el 1 me da el promedio,
que es 254,5. Muy bien, y se vienen a confiar de nuevo. Y el desvío nos da poblacional 37,91. 37,91. Va a depender del ejercicio, Tomás. Si va a punto o coma, igual yo les aclaro. Si tienen que usar. Hay ejercicios que te aceptan cualquiera de los dos y hay ejercicios que te piden que uses sí o sí el punto decimal en vez de la coma. Bueno, después nos quedaría la varianza de x y la varianza de y. ¿Cuánto sería la varianza de x? 3,23 al cuadrado. Y eso nos da 10,4329. Vamos a ponerlo completito este porque no es tanto. 10,4329. Varianza de y es 37,91 al cuadrado. Este sí nos va a ir súper grande. 1437,1681. 1437,1681. Si mal no recuerdo. 1681. Perfecto. Para volver para atrás, una vez que terminas de cargar, claro, como te dicen, es apretás AC y te borra todo. Y después pones Shift 1, si tenés este tipo de calculadora, ¿no? Vas a 2 y pones ahí. Y después vuelves a borrar. Profe, y en las calculadoras físicas, si mal no me pasa a mí, yo la apago, la prendo y sigue guardado el número, lo tengo Hay que algunos que sí, resetear. sí. Tengan cuidado porque hay algunas que los apagás y no se borran. Para borrarlo lo que hacen es, bueno, en esta es Shift 9 y le ponen Memory y ahí borran la memoria con el igual. No lo voy a borrar porque quiero tener cargado lo que ya tengo. Y acá sería con Shift Mode, CLS, y aprietan el igual y borran todo lo que está cargado. Tengan cuidado, sí, fíjense, si aprietan con la flechita para arriba y de repente les empiezan a aparecer valores así, es que tienen cosas cargadas. Acá no, les va a pasar en este tipo, pero eso lo pueden ver si van a Shift Stat Data, que es el 2, le va a aparecer los datos cargados ahí. Y acá salimos con el AC. Bueno, ¿se viene entendiendo por ahora? Ustedes me dirán. ¿Alguna duda? No. Bueno, sí, por ahora es similar a lo que estuvimos trabajando. Ahora lo que viene es la covarianza. Para la covarianza, lo que tenemos que hacer es aplicar una formulita que dice, la sumatoria de x y por y sub i sobre la cantidad de datos, en este caso n es la cantidad de mediciones que hice yo, menos x promedio por y promedio. Esta es la covarianza. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Alguno que se anime a tirar, a arriesgar qué es lo que nos está diciendo? Esa no es la fórmula ¿Del qué? Ah, no, no, te iba a decir la desvío, no, pero me confundí la griega Claro, con no. la Ojo, frecuencia. para la del desvío, acordate que influye una sola variable. Acá tenés dos variables. Es parecida a la del desvío, pero no es la del desvío. Pues la del desvío vos tenías que era la raíz cuadrada de la sumatoria de x y menos su promedio sobre n. Acá lo que te dice es xy. ¿Qué vendría a ser xy? Sería cada valor Las horas. de horas multiplicados por el i sub i, que sería
la producción, o sea, la cantidad producida que le corresponde a ese XY. Entonces yo tomo este 48, lo multiplico por 300. Tomo el 47, lo multiplico por 290. Tomo el 45, lo multiplico y lo que hago es ir sumándolo. ¿Se acuerdan que el simbolito este, el que es así, este también es sigma, pero es sigma mayúscula y no debería irse para arriba ahí, quedó horrible. Pero sería una cosa así. Esto es sigma mayúscula y representa sumatoria. Sumatoria. Quiere decir, se suman cada uno de las iteraciones que voy haciendo. ¿Se acuerdan que les había dicho que podían imaginárselo como si fuera un for? Y esto va de 0 a 10 o de 0 a 9 en realidad. Y va tomando cada valor y va haciendo este por este, más este por este, más este por este, más este por este, hasta que hago todos los valores. Entonces, en este caso, ¿qué nos quedaría? Si saco la calculadora, nos queda que es 48 más, no, más nada, por 300 más 47 por 290 más 45 por 250. Va a quedar un número enorme esto, pero bueno. Más 48 por 295 más 43 por 240 más 40 por 200 más 44 por 240 más 43 por 235 más 47 por 300 más 38 por 195. Esto dividido ¿quién? N, que sería 10. Exactamente, dividido 10. Entonces dividimos por 10 y nos da 11.393. ¿Y a esto qué le tengo que restar ahora? Porque por ahora tengo que esto es igual a, El promedio de X por el otro. exactamente, promedio de X por el promedio de Y. Entonces por acá tengo por ahora 11.000, no me olvidé cuánto, 393,5. 393,5, pero le tengo que restar 44,3 por, y no me va a entrar 254,5. Una pregunta. Sí, Lo que está entre la operación del desvío y los dos promedios, ¿es un menos o un signo igual? esto de acá es un menos Va a ser por 254,5. Esto va a ser igual. Bueno, vamos a poner acá que la covarianza es igual a, y vamos a ver qué nos da. Es esto menos 44,3 por 254,5. Y nos da 119,15. Esta vendría a ser nuestra covarianza. Y es lo que vamos a usar para calcular ahora nuestra función lineal. De todas formas, después vamos a ver cómo hacerlo directamente con la calculadora para sacar esto de acá, el n, que es lo que vamos a ir cargando, y estos datos también. Todo esto se puede sacar derecho de la calculadora. Y de hecho, lo que es b y a también sale de la calculadora. Pero es para que vean que no sale de la nada, que tiene algún sentido. Profe, Bueno, perdón. sí. ¿Te podría repreguntar el concepto de covarianza? Sí, sí, sí. La covarianza en realidad es un valor, por ahora, quédate con que es un valor que vamos a usar para calcular nuestra recta de regresión. Más adelante vamos a ver qué es lo que significa cuando veamos otros temas, donde va a aparecer. Ah, listo. Gracias, profe. De nada. Bueno, tenemos nuestros datos y ahora, la pendiente.
La pendiente que es B, vamos a calcularla usando la covarianza que acabamos de calcular, porque es la covarianza dividido la varianza de X. Esta es la pendiente de mi recta. Y después, para calcular la ordenada del origen, vamos a trabajar con el B que acabamos de calcular y usando los promedios de X y de Y. Pero por ahora vamos a hacer este de acá. Entonces, ¿esto cuánto sería? Esto sería igual a 119,15 sobre la varianza de X, que es 10,4329. Es el valor que tenemos ahí arriba. ¿Y esto qué nos da? 11,45 da. Perfecto, yo confío. Yo confío en chat. Chat no me mintió nunca todavía, así que 11,45. Bueno, hay disputa ahora, porque tengo un 11,42, dos 11,42 y un 11,45. Y hay dos Karen que me dan dos números diferentes. Tommy se sumó al 45. 11,42. Voy a tener que desempatar, a ver. Entonces, ¿qué teníamos? Esto de acá dividido 10,4329. 42. Ganó el 42. Ojo, por aproximación, puede que, si ustedes no aproximaron los valores, puede que sea 45. Yo voy a poner el resultado que corresponde a la cuenta que tengo acá anotada, que es 11,42 aproximadamente. Pero es posible, si lo hiciste con la calculadora, y ya sabes cómo hacer regresión lineal, y estás usando la calculadora para hacer la regresión lineal, es posible que el resultado correcto sea 11,45. O puede que hayas hecho este de acá, que también. ¿Acá había cargado los de X? Sí. Si yo hago el 119,15 dividido, busco el desvío poblacional y lo elevo al cuadrado, me da efectivamente 11,45. ¿Por qué? Porque yo aproximé el desvío acá. Al aproximarlo, se aproximó la varianza. Fíjense que la varianza en realidad, si yo no hubiera aproximado el desvío, este es mi desvío. Si yo lo elevo al cuadrado, me da 10,41 exacto, cuando acá me dio 10,43. Al aproximarlo se aproxima, exactamente. Al aproximarlo se aproxima y esa aproximación hace que aproximadamente haya una proximidad aproximada. Pero sí, Tengo una duda ahí, perdón. sí. En este caso, ¿cuál de los dos terminaría siendo el correcto? Y El el correcto es el 11,40. sin aproximar. O sea, es el más correcto, digamos. Los dos son correctos, pero uno está aproximado. Al aproximar, perdiste exactitud. Ah, listo. El correcto correcto sería el 11,45 porque es el valor exacto, sin aproximar. Yo al trabajar con esto, si yo hago 11,9,15 dividido ANS, vamos a poner que es el resultado de ese, nos da el 11,4457, que es el valor exacto. En el examen les voy a decir, en lo que es la estadística va a depender de cuán preciso quieras ser. Si querés ser muy preciso, si te interesa la precisión, mientras más decimales mejor. Ahora, si a vos estás haciendo un estudio y no te interesa tanto qué tan preciso seas, porque mientras más preciso, más costoso es el trabajo también. Por ejemplo, acá yo no hubiera tomado solo 10 semanas, sino que hubiera tomado más análisis, o sea, más datos para mi análisis. Sí, Lucas, si aproximas a la cantidad de decimales que yo te diga, te los va a tomar como bien. Porque yo trato de que
los que son de subir solo el resultado y que se autocorrigen, trato de que no haya chance de que se los tome mal. Pero si te lo toma mal es que yo hubo un error en los cálculos en algún lado. No sé, Mauro, eso pregúntale a tu tutor, porque de lo que es los cambios de planes no tengo ni idea. Pero bueno, esto es la pendiente. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular la ordenada al origen? Lo que vamos a hacer es aprovecharnos de los promedios. Yo ya tengo este valor del promedio de X y este valor del promedio de Y. Entonces lo que voy a decir es, cuando yo reemplazo X por su valor promedio, me tiene que dar el valor promedio de Y. Entonces en nuestra función, que habíamos dicho que era del tipo, Y es igual a B por X promedio más A, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es despejar A, donde me va a quedar que A es igual a Y promedio menos B por X promedio. Lo único que hice fue pasar este término de acá restando para el otro lado. ¿Se entendió? ¿Me siguieron todos? ¿No me seguiste, Marcos? Esta es mi función, ¿no? La fórmula que tengo acá arriba. Y es igual a B por X más A. Entonces yo digo, bueno, cuando yo reemplazo X por el valor del promedio, me tiene que dar el promedio de Y. Y lo que hago es despejar. Agarré este término que está acá, que está sumando, lo pasé para acá restando. Entonces me quedó Y menos B, o sea, Y promedio menos B por X promedio. Y eso es igual a A, porque la A quedó solita de este lado. Entonces, lo único que hice fue intercambiar los dos términos. Puse la A del lado izquierdo es igual a Y promedio menos B por X promedio. Muy bien, Matías lo entendió, me quedaría Marco. Marco, ¿lo entendiste ahora? ¿Sí? Joya. Bueno, y ahora, ¿qué tenemos? Todos estos datos, por eso obviamente despejé A, porque yo sabía que todo esto es dato ahora. Va, no es dato, pero B acabo de calcularlo, los dos promedios ya los había calculado, así que me quedaría reemplazar. Entonces me queda que Y promedio, que vendría a ser 254,5, menos B, 11,42, por X promedio, que es 44,3. Y ahora, si hago esta cuenta, nos termina quedando 254,5 menos 11,42 por 44,3. Menos 251,406. 406. Entonces, mi función tendría esta forma. Mi variable y, que es la variable dependiente, va a ser igual a la pendiente, que es 11,42 por mi variable independiente, que es x, y en este caso menos 251,406. Normalmente las funciones de regresión lineal sirven para aproximar valores que estén dentro de mi valor más chico y mi valor más grande. Yo no podría, por ejemplo, aproximar qué pasa si trabajo 0 horas. Porque ¿qué pasaría si yo pongo acá que trabajo 0 horas? ¿Cuánto estaría produciendo? Menos Nada, sí, un 250. vago. Bueno, Estaría produciendo en productos negativos. O sea, estoy perdiendo producción. No sé, me están robando por no ir a trabajar. Entonces, no sirve para aproximar muy lejos de lo que es mi rango de los datos. Puedo aproximar, no sé,
35 horas trabajadas, un 30 quizás, pero a medida que me alejo del rango de mis valores, de mi tablita, pierde esa precisión. Ahora, ¿qué tan preciso es, qué tan precisa o qué tan aproximada es mi recta respecto a mis datos? Eso lo calculamos con un valor que se llama el coeficiente de correlación, o coeficiente de Pearson, o coeficiente de correlación de Pearson, que es la persona que lo calculó por primera vez o que lo inventó y le puso nombre. Coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación lo llamamos R. ¿Para qué sirve, profe? Perdón. Nos dice qué tan aproximada o qué tan bien aproxima mi recta a mis datos. De hecho, el que vamos a terminar usando va a ser el de que me quedó el igual ese horrible ahí. El coeficiente de determinación, que es este elevado al cuadrado, pero los dos sirven como una medida para saber qué tan bien aproxima mi recta a mis datos. Pero este valor, que es el coeficiente de correlación, se calcula otra vez como la covarianza. La covarianza que era el desvío de xy sobre el desvío de x por el desvío de y. Y acá, ojo cuando hagan esta cuenta, porque si hacen esto en la calculadora, pongan la parte del divisor entre paréntesis, porque si ustedes hacen, por ejemplo, vamos a hacer una cuenta fácil. Yo voy a hacer 30 dividido, yo quiero hacer 30 dividido 2 por 3, por ejemplo. ¿No? ¿Cuánto es 30 dividido 2 por 3? Sería, yo quiero hacer esta cuenta de acá. 30 sobre 2 por 3. ¿Cuánto me tiene que dar esto? 5. 5. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque es 30 dividido 6. Pero si ustedes vienen a la calculadora y ponen 30 dividido 2 por 3, ¿qué me está dando? Te está dando mal porque está haciendo una por una. Claro, Primero divide por 2 y después lo multiplica por 3. exactamente. 2 por 3 lo tengo que poner entre paréntesis para que me dé el resultado correcto. Y ahí Matías dice que le da 0,973 si no hizo mal la cuenta. A ver, vamos a... Yo confío, pero ya que estamos acá, tenemos la covarianza, que la habíamos calculado. Acá era 119,15. Dividido desvío de x, 3,23, por desvío de y, que es 37,91. Perfecto. 0,973. Fíjense que R, 0,973. R siempre nos va a dar valores entre -1 y 1. Y mientras más cercano a 1, es más precisa, más aproximada está mi recta. Más o mejor aproxima mi recta a los datos que tengo. Si da exactamente 1, quiere decir que todos los datos caen sobre mi recta. Lo que sería raro. Ahí hay que desconfiar un poco. Cuando te da 1 el coeficiente de correlación, suele ser porque alguien estuvo metiendo mano, estuvo inventando datos y haciendo que todo cierre perfecto. Porque normalmente en la vida real que de 1 no suele pasar. Pero mientras más cercano a 1, más aproximado. Exactamente. Cuando todo va muy bien, se desconfía. Y podría ser -1 también. Que R sea negativo significa que mi recta es decreciente. Mi recta daría decreciente en el caso de que el coeficiente sea -1. O cercano a negativo, en realidad no tiene por qué ser -1. Si da 0, lo que se suele decir es que no hay una correlación entre mis datos con una función lineal. No quiere decir que no tengan relación las dos variables, pueden tener una
relación que no sea lineal. Podría ser logarítmica, podría ser cuadrática, otro tipo de relación. Nosotros vamos a trabajar igual solo con relaciones lineales. No vamos a hacer ninguna cosa rara de cuadráticas y esas cosas. Si te da uno, quiere decir que Profe, ponele 48, si en 48 horas hacen 300. A ver, déjame hacer una cuenta. Sería 300 dividido 48. Quiere decir que hacen 6,25 por hora. Entonces vos en 48 horas hiciste 300 y en 100 horas hiciste 625. Y en 50 horas hiciste 312,5. Bueno, me da con coma no sería el ideal, ¿no? Pero quiere decir que todos van a caer en esa recta. Siempre te queda sobre esa recta. Sí, si da -1 es lo mismo, Alejandro. También hay que desconfiar. -1 y 1. Sí, ¿quién había hablado? Perdón. no, yo estaba por preguntar lo mismo. O sea, que D1 significaba que la correlación entre horas trabajadas y producción sea exacta. Claro, Siempre. sí. Ok. Quiere decir que es perfecta, la correlación es perfecta. Y cuando hay algo perfecto, desconfiable. Tanto 1 como -1 es para desconfiar. En la Profe, vida una real, pregunta el que, perfecto no existe. ¿Sí, Fernando? Perdón. a ver, la realidad es que yo estoy recién entrando al tema, así que estoy un poco... pero quería saber, la recta sería el ideal, digamos, ¿no? No, la recta es la aproximación que le damos. Eso nos va a permitir calcular otra cosa que ahora vamos a ver, no sé, un ejercicio que les voy a tirar Todo lo que sobre. estamos calculando y la proximidad a la recta, pero la recta se toma como algo ideal, entonces. No como ideal, sino es tu aproximación, es lo que vos vas a usar para poder calcular después. Vas a asumir que esa recta no es perfecta, de hecho acá te está diciendo esto que no es perfecta tu correlación, pero es muy alta, esta es una muy buena recta, o sea, la Ujú. correlación de estas variables es muy buena. Claro. Y acá, conceptualmente, lo que yo debería aprender, porque después todas estas cosas son cálculos, ¿no? Pero, por ejemplo, la pendiente que está ahí, conceptualmente, yo no debería saber eso es cada numerito de lo que está ahí. Tengo que entender lo que es la pendiente, más que nada, ¿no? Claro, después vamos a ver, Porque vamos a hablar un poco de la covarianza. La varianza sí, Ah, ya lo vimos en la clase pasada. La claro. varianza es el desvío al cuadrado, que el desvío es la distancia entre la media y mis datos. O sea, qué Ah, tan lejos ah, están mis datos de la media. bien. ¿Te acordás que la Bárbaro. clase pasada cuando hablamos de número de hermanos, dijimos, bueno, mi media era, no sé, 2, algo hermanos por cada alumno, o sea, de un alumno cualquiera, su promedio, o el del total de los alumnos que encuesté, el promedio son 2,8 hermanos, no sé. O Pero sea, vos o tenías sea, dos 0 hermanos y hermanos, uno con 8 meses. claro. No, 8 meses no en realidad, porque 8 no sería. 8 meses de nacido, digo, Ah. antes de nacer, digo. Pero la idea es que tu desvío indica qué tan alejados están tus datos de tu promedio, o sea, qué tanto sirve. Por eso después hacíamos el desvío dividido la media para saber qué tan acertado era. Ok. Dale, gracias. Pero la covarianza por ahora sí, quédate como que se calcula de esta forma y después vamos a hablar un poco de la covarianza. La recta marcaría un número. Claro, es que va a pasar probablemente entre. De hecho, si yo reemplazo, vamos a hacer la cuenta, mira. Si yo reemplazo 11,42 por 48 horas menos 251,406. Fíjate que me dio 296,77, o sea, 297 vamos a decir. Y en uno me había dado que en 48 produje 300 y en el otro 295, así que está entre esos dos valores. No siempre va a pasar, a veces depende de qué tan, o sea, depende por ahí de los valores más bajos, qué tanto te baje la pendiente de la curva y por ahí no pasa entre los dos valores y te pasa por abajo de los dos o por arriba de los dos. Pero sí, es muy aproximado, o sea, si el R es bueno, lo más normal es que pase entre los dos valores que son iguales. Podemos graficarla, de hecho, vamos a hacerlo ahora, pero antes de graficarla lo que voy a hacer es el otro coeficiente que les había dicho, que es el coeficiente de determinación, que no es más que el R al cuadrado.
El coeficiente de determinación es el r al cuadrado. Y lo que indica el coeficiente de determinación, además de qué tan eh, aproximada es mi recta con respecto a mis datos, eh, nos indica, digamos, cómo varía, o sea, qué tanto influye la variación o el cambio de una variable respecto a la otra. Vamos a ver ahora cuánto nos da. R al cuadrado. ¿Cuál es el resultado? Esto es 0,947 según chat. Yo confío. Y esto nos dice, bueno, si yo lo multiplico por 100 para sacar porcentual, quiere decir que una variación o la variación de mi variable x influye en un 94,7 de la variación de mi variable y. Quiere decir que el resto depende de otra cosa. Pero el peso de mi variable x influye en un 94,7 de mi otra variable, de mi variable y. En este caso no sirve de nada ordenar, porque vas a tener que cargar igual. Podría llegar a ser una tablita de frecuencias de esto, si querés, si son muchos datos. Si llegan a tener un ejercicio de regresión lineal, no le voy a dar muchos datos. 10, 15 con toda la furia. ¿Por qué? Porque van a ser dos columnas. Y en total tendrían 30. Pero bueno, Profe, ¿podría sí. explicar el coeficiente de determinación, por favor, de nuevo? Sí, el coeficiente de determinación, que es el coeficiente de correlación al cuadrado, nos indica que, o sea, además de ser una muestra de la calidad de mi recta, o sea, de cuán bien aproximada es mi recta o mis datos a mi recta, nos indica cuánto varía mi variable dependiente en base a la variable, o cuánto depende mi variable dependiente de mi variable independiente. O sea, el 94% de la variación que sufre la variable y es por lo que cambia x. El otro porcentaje restante puede ser una variable externa que no estoy analizando en este caso. Podría ser, no sé, que tenía más operarios ese día o menos operarios ese día. Pero el Dale, gracias. 94% de la producción depende de la cantidad de horas. El otro 6%, 5%, en realidad vamos a aproximarlo a 95%, el otro 5% depende de otra cosa. O sea, sería qué tanto influye X sobre Y. Exactamente, eso mismo es. Bueno, vamos a hacer un grafiquito, a ver cómo nos quedaría. Yo lo voy a cortar a la parte, no sé, voy a hacer que arranque en 30, por ejemplo, porque si lo hago desde x igual a 0, va a quedar medio grande la función. Pero vamos a indicar que esto acá, corto acá y arranca en 30. Esto es 30, 31, 32, 33, 34, 35, a ver si llega. 38, 39, capaz que va a tener que ser más de 30, 35 vamos a ponerle. En realidad creo que llega así. 40 y 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces sería 49 y 50, por ejemplo. Pero hasta acá tengo el 48. Ahora, ¿cómo grafico esta recta? Hago una tablita de valores. X e Y. Yo ya tengo uno, por ejemplo. Yo ya sé que, por ejemplo, para 44,3, ¿cuánto vale Y? Sí, exactamente. 94. 254,5 es. Pero ¿se acuerdan que yo cómo hice para calcular mi ordenada al origen? Acá lo que había dicho era, bueno, yo asumo que para cuando X vale su promedio, Y vale su promedio. O en realidad lo hice acá. Cuando X vale su promedio, Y vale su promedio.
Entonces yo podría hacer eso. Obviamente no me conviene tomar un 44,3 porque va a ser un valor. En realidad, los de I me van a dar con coma también, así que no me va a cambiar mucho. Pero si vengo a buscar acá el 44,3, este es 47, 46, 45, 44,3 estará por acá. Este de acá será el 44,3. Y lo que sería el 254 tendríamos que ver, porque acá también voy a cortar y voy a hacer que este de acá sea 180, este de acá es el 190, este de acá 200, y este sí que no me va a alcanzar porque hasta 300 acá no voy a llegar ni de casualidad. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 y el 300 nos quedó por acá. Bueno, no estiro el eje porque es muy probable, vamos a probar, a ver. Pero es probable que cuando lo quiera estirar, el incoda de las suyas y lo empieza a dar vueltas, no sé. Es raro. No, acá aparte solo me deja estirar para abajo. Vamos a estirar acá. A ver si hacemos así. Ahí va. Pon incodo. Hablé mal de él y se portó bien. Corre un poquito más para el costado. Así queda ahí. Y vamos a marcarle todas las líneas. Bueno, una cosa así. 254,5. Estaría por acá más o menos. 254,5. Entonces yo sé que para este punto de acá, regla 254,5. Y más o menos por acá tengo mi primer punto de la recta. Y otro punto podemos sacar reemplazando por otro valor. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerle el 38, valor más chico. 38 nos va a dar aproximadamente 200 según nuestros datos, pero, genial, ya que tengo el 48 acá, puedo borrar eso y poner un 38 y ya tenemos 182,554. Vamos a ponerle 182,55. 180, vamos a hacerlo más prolijo, 82,55. Entonces, para 38, que sería 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, estaría acá. Lo que tengo es 182, que sería por acá, más o menos. Entonces, mi recta es una cosa así. Si yo uno los dos puntos, me pasé ahí, pongo más. Bueno, no tiene uno perfecto, vamos a dejarlo ahí. Mi recta sería una cosa así. En realidad en esa parte no debería graficarlo porque ahí está cortado el gráfico, así que debería graficarlo a partir de acá. Yo acá abajo no puedo seguir porque en realidad para estos valores no sigue para acá la recta. Yo corté acá, salvo que tomé hasta acá hasta el 170, pero más para abajo no tiene sentido que siga. Pero esta sería la recta que los representa. Y fíjense, si yo graficara todos los puntos, ¿dónde tendría? El 48 tiene uno que está por 300 y otro que está por 295, que está por ahí. Después, el 47 que tiene uno que está en 290, que estaría por... ¿Dónde está el 47? Ese está de acá, sería el 290, estaría por acá. Después el 47 tiene otro que está en 300 también. Bueno, este quedará un poquito lejos. El 45
tiene 250. El 45 sería, 45 es este de acá. Y 250 está por acá. Entonces este sería otro punto. 44 tienen 240. 44 estaría por acá. Después tenemos 43, tiene 240 también, así que estaría por acá. Y tiene un 235 que estaría por acá. El 40 tiene 200, así que esto es 39, 40 está por acá. Y el 200 está por acá. Y 38 tiene 195, que estaría por acá arriba. Entonces fíjense cómo la recta aproxima esos valores que tengo ahí. Plantear todos los valores es una forma rústica de ver si no le erramos feo a la recta en los Claro, los cálculos. puse en realidad para que vean cómo lo aproximan. No hace falta a ustedes que lo hagan, que pongan la 9 puntos. ¿No Profe, el entendiste? 38 es de las menores horas trabajadas. Claro, es la menor cantidad de horas, fíjate. 38 horas trabajadas y este es lo producido. Lo que Ok, hice ok. Santiago para calcular lo de 38 es reemplazarlo en la función. Fíjate, ¿cómo es mi función? Mi función dice, acá quedó medio tapado ahora, pero la tenemos acá. 11,42 por x menos 251,406. Entonces es 11,42 por x, que estaría reemplazando ahora x por 38, que es el valor que yo quiero hallar, de y, no de x, y le tengo que restar el 251,406. Y esto nos da 182,554. ¿Entendió? Una Sí, pregunta. exactamente eso. Eh, Sí, Felipe. Debajo de la función que justo está tapando la calculadora, el Sí. 30 sobre 2 por 5, más o menos, digo 2 por 3. ¿De dónde viene exactamente? Ahí me perdí. ¿Perdón? En medio de la función por medio de i igual a b por debajo de eso hay un 30 viendo un 2 por 3. Ah, esto de acá no, es otra cosa. Este es un ejemplo que di para la calculadora. Pregunta, ¿tan indispensable es esa calculadora? ¿Cómo? Esta calculadora, ¿qué tan indispensable sería para la materia en sí? Y no es indispensable, porque vos podrías hacerlo por formulitas, pero yo te diría que te consigas. Pero es buscar una calculadora que pueda hacer cálculos estadísticos. No hace falta que sea física, podés tener una calculadora, un programa que haga también cálculos Ponerle estadísticos. una calculadora científica en el celu. También, sí, las científicas del celu suelen hacerlo también. Bueno, y hablando de calculadora, vamos a ver cómo hacer esto en calculadora ahora. Vamos a sacar las dos calculadoras. Vamos a empezar por la básica. Lo primero que tenemos que hacer es ir al modo de regresión lineal, que es reg, o regresión en realidad, porque esto nos va a decir qué tipo de regresión queremos. Fíjense que tenemos un montón acá. Cuadrática, inversa, eh, esta es exponencial, esta es cuadrática, esta es exponencial, esta es logarítmica y esta es lineal. La que vamos a usar es la lineal. Entonces vamos a ir a regresión lineal. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo tengo mi tablita de datos, lo que voy a hacer es cargar los datos. Fíjense que esté vacío, n dice igual a 0, así que no hay nada cargado. Si estuviera cargado, Shift Mode, limpiamos con Stat Clear, igual, y se borra. Y lo que voy a ir haciendo es cargando los pares, pero en vez de usar el punto y coma como en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que usábamos punto y coma, voy a usar la comita sola. Entonces voy a decir, valor de la variable independiente, valor de la variable dependiente. Memoria más. Y ahí nos va a decir n1. 47, comita 290. Memoria más. 45, comita 250. Memoria más.
48, comita, 295, memoria más, 43, comita, 240, memoria más, 40, 200, 44, 240, 43, 235. Fíjense que esta parte se hace larga, pero después el resto nos ahorra un montón de cosas. 300 y por último 38, comita, 195. Y tenemos los 10 datos cargados. No es punto y coma porque el punto y coma era para indicar frecuencias, Marco. Ahora lo que estamos indicando son pares de números. Profe, ¿podría mostrar la otra calculadora también? Porque Sí, sí, la ahora verdad lo hago que... en la otra. Dale, muchas gracias. Sí, este vendría a ser ya la última parte de lo de hoy, Miguel. Así que con esto terminaríamos. Bueno, cargué todo acá. Bueno, vamos a cargarlo en esta para que vayan haciéndolo. Acá lo que tengo que hacer es ir a estadística, modo estadístico, y elegir el 2. Fíjense que es de la forma A más BX, justamente lo que les decía acá. ¿Se acuerdan cuando les dije que nosotros trabajábamos con esta forma acá en estadística? Es por esto de acá. A más BX es lo mismo que B por X más A. Es lo mismo. Otra vez juega Racing, pero es que todos los martes juega Racing. Me lo hacen a propósito. Bueno, si ponemos el modo de A más BX, nos da esto de acá y lo que tenemos que hacer es cargar en X todos los valores. Esto va a ser muy parecido al otro porque en vez de decir frecuencia dice I, ¿no? Pero bueno, cargamos todos los valores de X y todos los valores de Y en la columnita de al lado. Yo voy a cargar los de X porque al apretar el igual baja a la siguiente, entonces me es más rápido cargar todos los de X primero y después volver arriba y cargar todos los de Y. 300, 290, 250, 295, 240, 200, 240, 235, 300 y 195. Está todo cargado, apretamos AC para borrar. Y ahora, si yo voy a Shift 2 en esta, fíjense que me aparece promedio, desvío de X, desvío muestral. Pero si voy para el costadito, me aparece promedio de I, desvío muestral de I. Y si voy más para el costadito, me aparece A, B y R. Entonces, primero, vamos a probar qué pasa si pongo el promedio de X, a ver qué me da. Y me da el famoso 44,3 que nos dio acá. Si ahora voy al desvío de X, me va a dar 3, bueno, acá lo habíamos aproximado, pero era 3,226, así que está bárbaro. Y si voy al promedio de Y, me tiene que dar el 254,5, que está acá. Y si voy al desvío de I, me tiene que dar el 37,91, que nos dio acá. Y ahora fíjense cómo si yo voy, puedo sacar la ordenada al origen, menos 2,52. Fíjense cómo la aproximación nos cambió bastante el valor. Si bien en términos de porcentaje es un 1% lo que cambió, es menos del 1% en realidad. Cambió bastante en valor por la aproximación. Y si voy a B, nos da el famoso 11,45. ¿Se acuerdan que hoy habíamos dicho que por aproximación nos había dado 11,42? Pero si usábamos el valor del desvío, como correspondía, nos daba el 11,45 aproximado. Entonces podemos sacar A, B y también podemos sacar R. Que R nos tiene que dar el... Este nos dio bastante más aproximado, fíjense. Nos terminó quedando, este nos dio 0,973 y este es 0,974. Está cerquita, no está tan lejos tampoco.
Y les decía que también podían hacer la covarianza, no está para calcularla directamente, pero lo pueden llegar a sacar usando este de acá dividido este de acá menos este de acá por este de acá, que es la formulita que tenemos acá. Cuando hicimos la covarianza, es la sumatoria de x por y dividido n menos promedio de x por promedio de y. Si yo pongo igual, nos da el 119,15. Vamos a ver cómo hacerlo en el otro ahora. Shift Stat. Y acá tenemos que ir a var. Y acá tenemos lo que necesitamos. Si vamos a 2, nos da el promedio de x. Si vamos a... Bueno, en realidad si vamos a regresión lineal nos da el resto de las variables. Fíjense que no nos dio... Cuando yo fui a var, me dio los promedios, me dio n, pero no me dio a, b y r, como en el otro. Eso es porque están en el 7, que es de regresión. Lo mismo que en el 4 vamos a encontrar las sumatorias, que este sería el 5, por ejemplo, para hacer el x por y, dividido shift, shift, stat, var, n, menos shift, stat, var, x promedio, por shift, stat, var y promedio. Este nos da 19,5. No, no puedo hacerle suma a la calculadora. Ah, podría ser, si quieren, a ver, si comparto solo la calculadora, en teoría se va a ver más grande. No te digo, ¡fua, qué grande que se va a ver, pero... ¿Se dejó ya? Bueno, el tema es que ahora no van a ver los datos, pero bueno, ya está cargado. Y acá, bueno, shift, stat, var, teníamos promedio de x, promedio de y, desvío de x, desvío de y, n. Y si voy a shift, stat, reg, que es el 7, tenemos a, que nos da menos 2,52, es el mismo que nos daba la otra. Si voy a shift, stat, reg, b, nos va a dar el 11,45. Y vamos a borrar primero shift, stat, reg 3, que es la r, nos da 0,97409 y es así. Tamaño real, calculadora de tamaño real. Pero bueno, ¿se entendió entonces cómo usar la calculadora? Fíjense cómo sale todo mucho más rápido que las cuentas que tuvimos que hacer con matemática. Matemáticamente hablando. Pero se puede hacer matemáticamente hablando. La ventaja que tiene esto es que cuando son muchos más datos, ahora son poquitos, entonces hacerlo matemáticamente no es tan difícil. Pero cuando estamos hablando de 200 mediciones, por ejemplo, se hace eterno. Y es mucho más fácil cargarlo en la calculadora y que lo haga automáticamente. Bueno, consultas, dudas, inquietudes, soy todo oídos. Ustedes dirán. Después les voy a subir la guía de esto. No la tengo en formato lindo, así que va a quedar con el formato común. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Me quedé igual en un tema que explicaste antes. El coeficiente de determinación era la incidencia que tenía X en Y, ¿no? el coeficiente de determinación es la incidencia de x sobre y, exactamente. Y en este caso había dado cercano a 1, era creo, o a 100, Ca- ¿era porque por el tipo de función Es por la o aproximación, es porque yo los datos cuando lo armé traté de que quede algo prolijito. Pero mientras más dispersos están los datos, menos precisa es tu recta y más chico te va a dar, o más cercano a cero en realidad, porque más chico podría ser negativo también, pero más cercano a cero te va a dar tu R y quiere decir que, bueno, en realidad el R al cuadrado siempre va a ser 0 de 0 a 1. Pero mientras más cercano a cero es que más dispersos están los datos y menos relación hay entre tu variable dependiente con tu variable independiente. O sea, menos influye tu ah, variable sobre la otra.
Ah, listo, gracias. De nada. Si te querés armar un programa en C++ para hacerlo, bienvenido sea. Después me mostrás el código y hasta te podés ganar una promoción con eso. Si sabes explicarlo, si no, no. Pero no me uses Una las pregunta. librerías de estadística, porque no vale eso. Si me usas las librerías de estadística que te lo hacen todo con una sola función, ¿qué gracia tiene? Bueno, Se te- pues exactamente para qué sirven los coeficientes de correlación y determinación. O son, digamos, una cocina que nos pide sacar si esto fuese un ejercicio. Va a ser algo que te voy a pedir sacar, pero lo que implica es qué tan precisa es tu recta con respecto a tus datos. O sea, qué tan Y sería aproximado. imprecisa si ese coeficiente de correlación fuese mayor o igual, si estuviese entre uno y -1, sería imprecisa la recta. No, mientras más cercano a uno o más cercano a -1, mejor. Mientras más cercano a cero es menos precisa tu recta. Ok, En este caso es muy precisa porque está muy cercano a uno. Si hubiera sido negativo esto, hubiera sido muy precisa igual, pero la recta hubiera sido para el otro lado. Bueno, ¿de qué nos sirve esto? Porque al final no se los dije, pero supónganse que el ejercicio les diga eh, estimar cuál sería la producción si se trabajan 45 horas o si se trabajan 42 horas. ¿Qué hago entonces para eso? Vengo a mi función, reemplazo x por la cantidad de horas que me pide el ejercicio, 42 por ejemplo, y calculo. Hago el cálculo de cuál sería mi producción. Obviamente, al estar hablando de unidades, lo voy a tener que redondear a enteros. No voy a tener se van a producir 220,5 unidades. Se redondea a valores que tengan sentidos con lo que sea. O podría ser al revés, podría decir cuánto tengo que trabajar para producir 270 unidades, por ejemplo. ¿Eso te dio? A ver, déjame chequear. Sería, en este caso, 11,42 por 45 o 42 usaste, Marcos. Porque dije dos valores. 45 usaste vos, Germán. Marcos usó 42, claro. Entonces vamos a ver con 42 me da menos 251,406. 228,234. Sí, lo redondeamos a 228. Y con 45 nos da 262,494. Lo redondeamos a 262. Está perfecto. Y si yo quisiera calcular lo otro que les decía que era horas, qué cantidad de horas tengo que trabajar para producir determinada cantidad, lo que puedo hacer es despejar mi variable. Dejar todo en función de i. Y ahora mi variable va a ser i menos, o más, en realidad pasa sumando 251,406, todo sobre 11,42. Y en ese caso, reemplazaría, no sé, i por 250, si quiero saber cuánto tengo que trabajar para producir 250. Entonces sería 250 más 251,406 dividido 11,42. Y me da que tengo que trabajar 44 horas aproximadamente para producir 250. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes, os escucho. nada que ver con la clase, pero me sigue costando un poquito el tema de entender los intervalos. Por ejemplo, en los ejercicios de los intervalos, ahí no entendí de qué habla. Tenés que ver el video, Felipe, porque por lo que me dijiste no viste el segundo video que les Ah, verdad, publiqué. ah, verdad. Verdad, tenés Fíjate el razón, video disculpa. y si la clase que viene tenés dudas, me preguntas. Maxi, Comparto la pizarra, Lourdes. Sí, decime, Brandon. eh, como cualquier calculadora acaso se puede poner en modo estadístico, porque yo justo estaba buscando, viste, mi modelo ahí, tutoriales, y Sí. justo encontré que no, siempre salen de otros modelos, pero nunca del mío. Eh,
No todas, depende de qué calculadora, Claro. pero sería raro. Tiene que ser una calculadora Casio muy vieja para que no tenga modo estadístico. No sé, es la 95 MS y justo cuando puse me Es sale que justo del mismo deberías tener. modelo que vos Entonces mostrás. sí. Yo tengo la 95 ms y si vas a Mode, el Sí. modo SD es el modo estadístico y el modo Reg, ¿SD? SD es estadístico y Reg es el de regresión Ah, lineal. dice, dale. Así que para el tema de la clase pasada usas el modo SD y para el tema de esta clase usas el modo Reg. Dale, muchas gracias. Ahora sí, tenés la más que yo, mira. Esto de acá. Bueno, la censura, el Blu-ray, pero es la 95, FX 95 ms. Maxi, yo recién te pregunté en el chat y no te Sí, quería joder más, pero cuando cargaba la calcu con la coma ajá. y ponía M más, me tiraba syntax error. Pero la pusiste en modo regresión lineal. No, tienes Fíjate, razón. pasala Ahí en va. modo regresión lineal. Si te tira error. Y después me pone linlog exp. Lin de lineal. Ok. Listo, brothers. Joya. Igual después le subo la pizarra, ¿eh? Ahora cuando subo la Joya, ahí va. grabación, le subo la Ahí pizarra me también. funcó. Me perdí esa Joya. parte, gracias. De nada. Bueno, corto la grabación acá. Así no se hace eterna tampoco y se puede subir más rápido.